Padre nuestro, gracias por tu gran bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque es por tu misericordia que estamos aquí delante de tu presencia el día de hoy, conectados al menos de manera virtual, muchas naciones en este momento para escudriñar tu palabra. Haz que podamos decir juntamente al salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Queremos, Padre, ser hijos entendidos, hijos que prestan oído a la instrucción. Te pedimos, Padre, que podamos atar a nuestro cuello, ponerlas en las tablas de nuestro corazón, porque ellas son vida, largura de días, y ellas hacen que la gracia y el buen entendimiento nos persigan. Te pedimos, Padre, que hoy nos des la palabra que quieras darnos, que necesitemos, no la que queramos oír, sino la que necesitamos. Te pedimos, Padre, para que tú puedas hablar a nuestras vidas y que recibamos con un corazón de mansedumbre la palabra implantada, pues tu palabra tiene poder, tu palabra está escrito: no me avergüenzo de la buena nueva, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, Padre, por el poder de tu palabra. Gracias por revelar los oráculos increíbles de los cielos a esta tierra a través de tu pueblo, a través del pueblo judío, y que ha llegado hasta los confines de la tierra. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos de tu luz, porque en tu luz veremos la luz. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén, ve amén. Bien, shalom a todos. Espero que estén muy bien en sus hogares. Qué bueno que pudieron conectar el día de hoy. Hemos estado conectando, para los que es la primera vez que nos acompañan, desde que en nuestro país empezamos a tener la cuarentena. Empezamos a conectar con algunos hermanos, gracias a nuestro hermano Kenner Ospino, con varios hermanos de Latinoamérica, de diversas naciones. También se nos han añadido algunos hermanos del viejo continente, Baruch Hashem, y algunos hermanos de España o de Italia también se han añadido. Bendito sea su nombre. Y hemos empezado este estudio de la Parashá desde hace unos Shabbat, creo que fue un poquito antes del Shabbat Hagadol, si mal no recuerdo, y Baruch Hashem hemos estado meditando en la palabra del Eterno. Hoy corresponde estudiar la Parashá Nasó, que significa levanta o alzar algo, ¿verdad? Y si ustedes pudieron observar la parashá, si leyeron todo el contenido de la parashá, esta es una de esas parashot donde uno podría preguntarse, y no una persona común y corriente, sino los grandes rabinos se han preguntado cuál es el orden, por qué estas narraciones están aquí, por qué una detrás de la otra, ¿hay alguna relación? ¿O solamente este es un conjunto de leyes, narraciones muy heterogéneas que fueron puestas aquí, pero sin ninguna fibra lógica que las una a todas? ¿Por qué están aquí? Grandes rabinos como el rabino Jonathan Sacks dice: hay cosas que están en esta parashá que pertenecerían más al libro de Levítico, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí sobre la ley de expulsar a ciertas personas que tenían impureza ritual, y sobre ciertas leyes de retribución y sacrificios, y eso pareciera ser un poco más del dominio del libro de Levítico, el libro de la Kedushá, del libro de los sacrificios. De hecho, su nombre en griego lo dice, Levítico, el libro que tiene que ver con el servicio de los levitas. Y generalmente en la Torá no hay un paso de una narración a ley, otra vez a narración y otra vez a ley, como lo hay en el libro de Números. En el libro de Números, de manera, podríamos decir, casi brusca, de repente estábamos viendo una ley que tenía que ver sobre la restitución de personas que han defraudado a otros, y de repente estábamos viendo la ley de la sotá, de la mujer sospechosa de adulterio, y de repente vemos a las leyes del nazareo, y luego la bendición sacerdotal, y luego la ofrenda de los príncipes. Entonces alguien puede pensar, ¿qué une estas narraciones? ¿Qué es por qué la Torá está así? ¿Por qué esto pareciera no tener ningún orden? Y eso es más que todo en la parashá Nasó, en esta parashá que nos ocupa. También en la siguiente parashá, Bejoletja, donde hay muchas narraciones diversas que nos invitan a preguntar cuál es el factor común, cuál es el hilo común que une a estas narraciones. Y obviamente no es una pregunta fácil.
y pueden haber más de una respuesta. Y hoy vamos a tratar de ver una de las posibilidades y Bezrat Hashem ser edificados mientras lo hacemos. Quisiera comenzar hablando sobre quizás uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes de los últimos años. No sé si todos están sabedores de esto, pero en Ketef Hinnom, ahí en Jerusalén, se descubrió hace unos años lo que es, o lo que podría ser hasta el momento, el rollo, o si pudiéramos decir, el rollito de la Torá más antiguo de lo que tenemos hasta este momento. Hasta ese día, los rollos de la Torá, o por lo menos los fragmentos de la Torá más antiguos que teníamos, eran los documentos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran, y esos databan del año, de un siglo antes del Mesías, un siglo antes de la era cristiana, pero en Jerusalén, en Ketef Hinnom, se descubrieron unos pequeños rollitos. De hecho, tenían menos de 1 pulgada de largo, eran muy pequeños. Y de hecho tardaron 3 años, porque era demasiado, los rollitos eran demasiado frágiles para poder desenrollarlos sin el temor de desmenuzarlos. Entonces tardaron 3 años los arqueólogos para inventar una manera de poder llegar a ellos y ver el contenido. Cuando se pudo, se determinó qué era el contenido de esos rollitos muy pequeños. Y contenían nada más y nada menos que una porción de esta parashá, de la parashá Naso, y databan del siglo VI antes del Mesías. Oigan eso fue un boom en la arqueología. Estamos hablando de un descubrimiento de un grupo de rollitos, de manuscritos muy pequeños, pero el hecho que sean pequeños en longitud, físicamente hablando, no quiere decir que sean pequeños en importancia. De hecho, son quizás uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes de los últimos años. Y acá no adivinan cuáles eran, qué era lo que estaba en esos rollitos. En esos rollitos que datan del tiempo del profeta Jeremías. Es lo más antiguo que tenemos hasta el día de hoy. Puede ser que el día de mañana los arqueólogos encuentren algo más antiguo, pero lo que tenemos hoy son los más antiguos. Era número 6, 24 al 26, la bendición sacerdotal, la bendición arónica. De hecho, son tan antiguos esos rollitos que no estaban en el hebreo que conocemos hoy en día, en el hebreo moderno, en el hebreo clásico, sino que estaban en paleohebreo. Eran muy antiguos y por eso también científicamente fueron fechados en el siglo VI. Y es curioso y hasta un poco poético, como dirán algunos, que de todos los manuscritos que se pudieron encontrar, el manuscrito más antiguo que tenemos hoy en día de la Torá es la bendición arónica, la famosa bendición sacerdotal que aparece en Números, capítulo 6, del 22 al 27. Vamos a ir ahí, vamos a empezar nuestro estudio a partir de este punto de la Torá y luego vamos a ver que nos enseñan otras narraciones que también están contenidas en esta parashá. Ahí se dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti gracia. El Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El amor que el pueblo judío tiene a esta bendición no puede ser enfatizado lo suficiente. De hecho, cada judío pone esta bendición sobre su hijo en el Kabbalah Shabbat. De hecho, se lee todos los días en Shaharit. Todo judío piadoso lee esto como parte de las oraciones de la mañana. Y es una oración muy bonita. De hecho, de todas las bendiciones, esta ha sido la que ha resistido el paso del tiempo. En la amidá, en la repetición de la amidá se dice también, los Kohanim pasan a bendecir al pueblo con estas palabras. Ahora, ¿qué quiere decir la bendición sacerdotal? La bendición sacerdotal es algo que vamos a ver hoy en un poco más de detalle para entender qué es lo que implica cada una de sus bendiciones. Se divide en 3 versos, ¿verdad? Que el Eterno te bendiga y te guarde,
Es el primero, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia, y luego el Eterno levante su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Es curioso porque en hebreo tiene una simetría muy bonita. El primer verso en hebreo tiene 3 palabras: Yevarejeja, Adonai Beishmereja. El segundo verso tiene 5 palabras y el tercer verso tiene 7 palabras. 3, 5, 7. Aparte de eso, en torno a las letras que hay por verso, el primer verso tiene 15 letras en hebreo. El segundo verso tiene 20 y el tercero tiene 25. Construye una como escalera 15, 20, 25. Es bien curioso. 3, 5 y 7 en palabras, 15, 20 y 25 en las letras que tiene por verso. Y ha sido objeto de mucho análisis. Es una bendición muy bonita. Yo quisiera que meditáramos sobre lo que implica esta bendición. La primera parte dice que el Eterno te bendiga y te guarde. Obviamente, bendición en el aspecto bíblico puede ser una bendición material y una bendición espiritual también. De hecho, al patriarca Jacob se le da esa bendición cuando el patriarca Isaac lo bendice. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 27. Esta es la bendición que él da a Jacob. Génesis 27, 28. Ahí se dice: Elohim pues te dé el rocío de los cielos y la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Es bien curioso que la bendición empieza con algo de arriba, rocío de los cielos, y luego con algo de abajo, grosura de la tierra. Mientras que con Esaú es al revés. Con Esaú se le dice: aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos arriba. Se pone primero a la tierra y no al cielo, como en el caso de Jacob. Bendiciones celestiales primero y bendiciones materiales después son lo prometido a Jacob. Y hoy podemos enlazar eso también con lo que vimos en el Salmo 133, el rocío que manda el Eterno al monte Sión, donde ahí envía el Eterno bendición y vida eterna. Entonces, cuando la bendición arónica dice que el Eterno te bendiga, esto incluye tanto bendiciones materiales, como dice el gran rabino ortodoxo de Inglaterra, Jonathan Sacks, pero también incluye bendiciones espirituales, como en la bendición de Jacob, los rocíos de los cielos y la grosura de la tierra. Ahora, la segunda parte del versículo es: el Eterno te bendiga y te guarde. Eso implica varias cosas. Por ejemplo, ¿de qué te sirve que el Eterno te bendiga, pero que la bendición no sea guardada, no sea protegida sobrenaturalmente por Hashem? Entonces, la bendición es que el Eterno te dé bendiciones materiales, te dé también bendiciones espirituales, pero no solamente que te las dé, sino que también las proteja. Por eso es Yevarejeja Hashem Beishmereja, que significa guardar, proteger. Y esa es la manera como se ha entendido tradicionalmente. Ahora, puede ser que también incluya algo más. Y ahí es donde quiero que meditemos un poco sobre lo que podría implicar la bendición: el Eterno te bendiga y te guarde. Hay algo que es curioso sobre las bendiciones, tanto materiales y espirituales. Cuanto más bendecidos somos, hay un peligro, que las bendiciones, de alguna manera, cuando vamos adquiriendo más bendición de parte del Eterno, hay un peligro intrínseco, inherente en esta bendición. Y esto es que los bienes materiales emboten o hagan nula la sensibilidad espiritual y que nos olvidemos del Eterno. Mientras más bendecidos somos, más peligro tenemos de olvidarnos de Hashem y creer que todo lo que hemos logrado es por nuestra mano. De hecho, eso fue lo que Moisés advirtió al pueblo en Deuteronomio capítulo 8, del 11 en adelante. Si van conmigo ahí, Devarim 8, 11. Nos dice: cuídate de no olvidarte de Hashem, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que suceda que comas, te sacíes, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de tierra de Misraim, de casa de servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre te pudiera hacer bien. Y entonces digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza, sino que acuérdate del Eterno, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este es el peligro, ¿verdad?, de la bendición. Entre más bendiciones podemos tener, está el peligro que puede enceguecernos y pensar que todo es por el esfuerzo de nuestra mano. Y este peligro era latente en los días de Moisés y sigue siendo hasta el día de hoy. Si se recuerdan, cuando el pueblo judío llegó al clímax de la bendición, fue en los tiempos de Salomón. En los tiempos de Salomón, dice el escritor de Reyes, que había plata, oro, era tan común como las piedras, cada uno estaba debajo de su vid, debajo de su higuera, Israel moraba en paz, y se hace una narración en el primer libro de Reyes, capítulo 4, casi paradisiaca. Israel era increíble. De hecho, el nombre de Shlomo significa, de hecho, eso, Shalom, ¿verdad? Significa el estado de completa paz, de completa armonía, de perfección, y era muy bueno. Ahora, qué duro es ver que de primer libro de Reyes, capítulo 6, hasta el primer libro de Reyes, capítulo 12, tenemos a una monarquía dividida. Salomón ofreciendo incienso a los dioses, y luego entra en la división del reino en dos reinos, 10 tribus por acá, 2 tribus por allá, y empieza una decadencia que termina en el exilio babilónico en el caso de Judá, y en el caso de las 10 tribus en la expatriación a manos de Sargón. Y es terrible, ¿cómo fue que pasó esto? Y esto es el ciclo que aparece en el libro de Jueces. Es un ciclo de la bendición que, si no lo cortamos, puede ser peligroso, perjudicial para nuestras vidas. El ciclo es, hay un hombre o una nación que tiene un gran reto delante de él. Este hombre o esta nación viene, se esfuerza, confía en el Eterno, y debido a su obediencia, debido a su empeño, debido a su fe en el Eterno lo hace prosperar. Ahora, mientras empieza a prosperar, luego él mismo, o probablemente sus hijos, como en el caso del libro de Jueces, una narración terrible cuando dice el libro de los Jueces que se levantó una generación que no conocía al Eterno. Si quieren los voy a llevar. Creo que todos hemos leído este verso, pero no está de más volverlo a leer, porque la palabra del Eterno siempre tiene más que darnos. Dice el verso, oigan este verso tan triste, Jueces 2, del 11 en adelante. Bueno, desde el 10, vamos a leerlo, porque ahí es donde empieza la muerte de Josué. Dice: toda aquella generación, la generación de Josué, noten, la generación de Josué era aquella generación que había conocido lo que era el desierto. Ellos fueron la generación que eran niños pequeñitos cuando Hashem dio bueno, no necesariamente pequeños todos, pero algunos eran bebés, otros eran un poquito más grandes, otros eran adolescentes, otros eran como Josué, un poco entrados en edad, adulto joven, podríamos llamarlos hoy. Pero esta era la generación que Hashem dijo: no será la generación que salió de Egipto, sino los hijos. Esta era la generación Josué, la generación quizás más grande en la historia de Israel, era esta generación. Y miren lo que dice. Esta generación tenía como padres espirituales nada más y nada menos que a gente como Pinjas, Josué, Caleb, o sea, gente de calibre espiritual increíble, gente que había orado y Josué había dicho: sol, detente en Gabaón, los milagros increíbles que habían vivido. Y miren este verso, horrible, el verso 10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Dejaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, y a los cuales adoraron
y provocaron a ira al Eterno. Y dejaron al Eterno y adoraron a Baal y a Astarot. Esto es increíble. ¿Cómo es que pasó esto? Ahora, no es la última vez que vamos a ver esto. Esto no es algo únicamente que pasó con Israel. Lo podemos ver como esto es el macrocosmos, pero en el microcosmos puede ser en una familia. Una familia puede ser personas que no tuvieron muchos recursos económicos, que sus papás no tuvieron grandes cosas, pero con mucha fe, con mucha dedicación, con el favor de Dios, ellos pudieron prosperar en la vida. ¿Saben qué es lo que puede pasar muchas veces? Que los hijos que se levantan de esa unión no tienen ni idea de lo que es vivir en aflicción, vivir con carencias. Entonces no lo aprecian, no lo valoran como aquel que sí le costó. Y eso fue lo que pasó con Josué, y es lo que pasa a nivel familiar y pasa también a nivel nacional. Por ejemplo, lo que pasó con Salomón. No solamente con Salomón, la generación de Salomón llegó a tener la prosperidad más grande de la historia de Israel. Pero ¿qué pasó? En poquitos años, en una generación después, eso se había perdido. Entonces, es increíble esta paradoja de la bendición. Casi todo hombre puede resistir el fracaso, pero pocos pueden resistir el éxito. No se olviden de eso. Muchos hombres pueden resistir el fracaso, pero pocos resisten el éxito. El éxito puede ser el peor de nuestros enemigos. Y eso también ha pasado, por ejemplo, cuando consideramos la historia de los Estados Unidos de América, una nación que fue la cuna de muchos misioneros para llevar la Biblia a muchos lugares de la tierra, y de hecho surgió como la nación, se hacía llamar la nación protestante, la nación de la Biblia, la nación que tenía en su constitución el deber de la Biblia misma. De hecho, 50 de los 55 firmantes de la Constitución de Estados Unidos eran protestantes. Estamos a 50 de 55, se pueden imaginar. De hecho, en Estados Unidos, en las primeras colonias, era el 96% eran protestantes y solamente había un 1% de católicos. Por eso se llamaba la nación protestante, la nación de la Biblia. Y llegó a tener una prosperidad increíble. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta prosperidad dejó de tener una amenaza externa? Porque obviamente bajo el peligro todos los humanos nos unimos y tenemos nacionalismo y tenemos todo esto. ¿Qué pasó después de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Empezamos a ver una depravación moral absoluta. Por eso tenemos a los hippies de los 50, a la revolución, a la liberación femenina, liberación sexual de los 60, 70, la marihuana, las drogas, en cuestión de 30 años. Y uno se pregunta, ¿cómo sucedió tan rápido? Y eso es lo que pasa. Tenemos en Canadá una de las naciones más prósperas y más exitosas. ¿Y qué están haciendo? Viendo si aprueban la zoofilia, cuidado de decirle al niño que solamente hay dos sexos, dos géneros, porque te lo pueden quitar. Donde quiera que haya prosperidad, pasa lo de Sodoma. Este fue el pecado de Sodoma, abundancia de pan. Entonces, cuando vemos todo esto, podemos entender una faceta más profunda de la bendición arónica. La bendición arónica dice que el Eterno te bendiga y te guarde. ¿Te guarde de qué? Te guarde de que esa bendición que te ha dado se te vuelva una maldición. Porque eso es algo que puede pasar. Puede pasar que la bendición que el Eterno te da, luego por tu amnesia espiritual, luego por tu letargo espiritual se te olvida, y esa bendición que el Eterno intentaba para bien, te sea a ti para mal. Como dice Pablo en una de sus cartas, lo que para otros era para vida, a mí me fue para muerte. Entonces, ahí hay una faceta de la bendición arónica que tenemos que tener en cuenta a la hora de bendecir a nuestros hijos y también a la hora de ser bendecidos por nuestros padres, los que todavía tenemos el gran privilegio de tener a nuestros padres que imparten la bendición arónica sobre nosotros. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno te dé toda bendición, pero que te guarde, que esa bendición luego se convierta en maldición porque te has olvidado de él. Eso es algo que implica la primer parte de la bendición arónica. Luego la bendición arónica continúa con el siguiente verso: que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Es muy bonita esa parte, la importancia de la gracia para nuestra vida, saber que somos amados. La gracia del Eterno, el favor que encontramos en él, es nuestra base
de la relación que tenemos con Hashem. Por ello, esta palabra jugaba un rol esencial en las cartas de Pablo. ¿Han visto cada vez que Pablo dice en sus cartas gracia y paz? Hay una alusión a la bendición arónica cuando el rabino Shaul hace eso. Gracia y paz a los santos de Corintios. Gracia y paz. A cada momento Pablo dice, la gracia sea con usted. La palabra gracia, gen en hebreo, tiene que ver con favor, con que alguien te encuentre, que alguien encuentre algo bello en ti, que seas agradable a la vista de alguien. Por eso a Moisés se le dijo, por cuanto has hallado favor delante de mí, has hallado gracia delante de mis ojos. Y la gracia puede ser inmerecida o puede ser merecida. Por ejemplo, en el caso de Moisés era completamente inmerecida, pero cuando la Biblia dice que los hijos de Israel hallaron gracia delante del Eterno por el ruego, por el favor que Moisés había hallado delante de él, era Moisés que había ganado esa gracia para el pueblo. Y también en el caso de nosotros, Yeshua el Mesías ganó, por eso las cartas están llenas de ese precioso concepto de la gracia de Yeshua o la gracia en Yeshua, porque es un favor sobrenatural del Eterno que fue ganado por nuestro Maestro cuando Él murió por nuestros pecados. Y la palabra gracia está relacionada con este concepto de que el Eterno resplandezca su rostro en nosotros. ¿Qué significa eso? Podemos hallar más pistas de este concepto en el Salmo 67, un salmo que todos los que hicimos la cuenta del Homer estamos muy relacionados con él. Salmo 67, 1, si lo buscan, Salmo 67, verso 1. En hebreo empieza diciendo, Elohim Yehonenu bi Bazehenu, Yaer Panav Itanu. Así empieza el Salmo. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así lo lee la versión castellana. Ahora, en hebreo dice, Elohim Yehonenu bi Bazehenu. Que Elohim tenga gracia de nosotros, que Elohim tenga favor de nosotros y nos bendiga. Que Él, Yaer Panav Itanu, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, a fin de que sea conocido en la tierra tu camino, tu Yeshua en todos los pueblos. Ahora, noten cómo en el Salmo 67 la palabra favor, gracia, se relaciona con el Eterno haciendo resplandecer su rostro junto con el de nosotros. ¿Para qué? En aras de que el camino de Él, en aras que la salvación de Él sea conocido en todos los pueblos. En otras palabras, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti es una manera de decir que tu vida, que tu cara, que tu rostro, que tu andar sea un reflejo de Hashem. Que la gente cuando te vea a ti, vea al Eterno. Que la gente cuando te vea a ti encuentre gracia, encuentre verdad, encuentre santidad, encuentre bondad, que encuentre un excelente testimonio en ti. ¿Para qué? Dice el Salmo 67, a fin de hacer conocer tus caminos en la tierra, tu salvación en todos los pueblos. Es cuando la gente ve la bondad, el amor, la justicia, la santidad, lo que se ha llamado un buen testimonio, eso atrae a las personas. Eso fue lo que dijo el maestro. El maestro dijo que cuando haya amor entre sus discípulos, el mundo iba a saber que él había sido enviado por el Eterno. Y el rol que jugó el amor del Mesías entre los discípulos fue lo que hizo que el movimiento, el cuerpo del Mesías creciera. Mucha gente se preguntaba, ¿cómo es que se aman tanto estas personas? De hecho, habían críticos paganos del Imperio Romano que decían, estas extrañas criaturas tienen un amor tan grande, ellos no lo podían entender. ¿Cuál era el amor que expresaban? Por ejemplo, Luciano, uno de los poetas satíricos de Roma, decía, ¿cómo es posible que los cristianos tengan este amor? Decía él, cuando se refería a los discípulos de Yeshua. Y era increíble pensar y es increíble pensar que nosotros podemos ser el cumplimiento de la bendición, el segundo párrafo, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia, que puedas hallar favor delante de Dios y delante de los hombres. Nosotros podemos ser un ángel para las personas, nosotros podemos ser
algo grande para las personas. Me acuerdo en una ocasión creo que era una narración, no recuerdo si era del Baal Shem Tov, donde había un famoso rabino que tenía muchos discípulos y había un discípulo que le decía, yo quisiera experimentar eso, que el profeta Elías se me apareciera. Yo quisiera tener la experiencia de que el profeta Elías se me aparezca y me revelara grandes misterios de la Torá, de las Escrituras. Y vino este rabino, no recuerdo si era el Baal Shem Tov o era alguien más, y le dijo, bueno, pero eso es bien fácil. Le digo, yo sé dónde puedes encontrar al profeta Elías. Y él le dijo, ¿dónde puedo encontrar al profeta Elías? Mira, está bien fácil que lo hagas. Mira, tienes que irte en el primer día de Matzot, en el primer día de la fiesta de panes sin levadura, te vas a tal dirección. Ahí vas a encontrar una casa donde vas a ver al profeta Elías. ¿De verdad voy a ver al profeta? Sí, vas a ver al profeta. Ahora, solo te voy a decir algo. Llévate 2 pescados. Ve al mercado, cómprate 2 pescados muy grandotes, muy bonitos y te los llevas ahí. Y ahí vas a ver al profeta Elías. Y el Hasid recorrió, fue a la dirección y llegó a la dirección, era la dirección de una familia muy pobre, una familia de judíos muy pobres. Y él llegó y se presentó y les dijo, bueno, Haxamea, ¿cómo están? Miren, he traído esto, Baruch Hashem, estoy aquí para celebrar la fiesta porque hay algo maravilloso. Y estuvo con él el primer día de Matzot. Las cosas pasaron, estuvo con él en una familia de judíos muy pobres. Pasó todo el primer día de Matzot. Y el profeta Elías nunca llegó. Entonces el Hasid llegó otra vez molesto donde su rabino y le dijo, me engañó, rabino, usted me engañó a mí, usted me dijo que iba a ver al profeta Elías ahí y yo no lo vi. ¿Cómo no lo viste? Le dice. ¿Estás seguro que no viste al profeta Elías? Sí, bueno, mira, a lo mejor se me equivoqué. Pero mira, ahora vas a la segura. El 7º día de panes sin levaduras, ahí se va a aparecer el profeta Elías. ¿Se va a aparecer el profeta Elías? Sí, ve. Ahora mira, ahora ya no lleva nada. No te preocupes, no tienes que llevar nada. Ve otra vez a la misma dirección. El Hasid llegó otra vez y un poquito antes de que empezara el 7º día de la fiesta de panes sin levadura, donde se suele hacer una cena bonita, ustedes saben, para el Shabbat y para el Yom Tov, se hace una cena bonita en honor, en kabod del Shabbat o de la festividad. Y él estaba ahí, iba a entrar, pero antes de entrar decidió ver por la ventana. Y mientras veía por la ventana, él veía que la familia estaba ahí un poco afligida porque decía, no tenemos hoy qué hacer, no tenemos nada con qué honrar la festividad, no tenemos comidas, no tenemos nada. Le decía el hombre estaba muy triste por no tener algo con qué honrar la festividad. Y su mujer le reanimó el ánimo y le dijo, no te preocupes, Hashem es misericordioso, Hashem nos dará gracia, Hashem estará con nosotros. ¿No te acuerdas que hace 7 días Él nos mandó al profeta Elías para que viniera de manera sobrenatural, sin que supiéramos de dónde salió? Vino el profeta Elías y nos dio 2 pescadotes. Y si Él nos mandó al profeta Elías, te aseguro que nos lo volverá a mandar, decía la mujer. Y entonces el Hasid entendió lo que su rabino le había querido dar a entender. Tú puedes ser el profeta Elías. Tú puedes ser el ángel de otras personas. Tú puedes ser la respuesta a la oración del otro. Tú puedes ser el enviado del cielo para contestar la angustia, la inquietud, el afán de otros. Y es por eso que la bendición arónica dice eso, que el Eterno te dé en tu rostro, Él haga resplandecer tu rostro. En la Haftará de esta semana que leemos sobre Manoa, su mujer, y el anuncio del nacimiento de Shimshon, de Sansón, ahí se dice cuando la mujer de Manoa le dice, era una persona increíble, su rostro era como el del ángel del Eterno, todavía la mujer pensando que era un profeta, porque ella ignoraba que fuera el ángel de Hashem, y le dice, un varón de Dios, y recuerden la palabra Ish Elohim, o varón de Dios, generalmente en el libro de Jueces y también en el libro de Reyes, se refiere a un profeta anónimo. Así se le decía a Eliseo, a Elías, el varón de Dios. Y dice, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. También se nos dice de Esteban
que el aspecto de su rostro era como de un ángel. Entonces, cuando la bendición arónica dice que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti gracia, se refiere a todo esto. Se refiere a la capacidad del Eterno de darte favor delante de Él, de darte gracia delante de los hombres, como dice el proverbio 3, un proverbio muy bonito que también habla de la palabra gracia, la palabra favor. Dice, hijo mío, no te olvides de mi Torá, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la gracia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y miren lo que dice, hallarás gracia y buen entendimiento delante de los ojos de Dios y de los hombres. Es un verso que ya conocemos algunos, porque lo decimos. Hallarás gracia y buen entendimiento delante de Elohim y de los hombres. Es maravilloso esto, el concepto de hallar favor de Dios. Que haya gente que diga, no sé qué tiene. Han oído gente que dice, tiene aura, tiene ángel, no sé, hay gente que no es creyente lo conceptualiza como pueden, pero es porque dicen, hay algo en él que lo hace especial. Y cada uno tiene su manera en cómo esto pasa. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de 3 personas que a mí, solo al verlos, a mí me alegran el día. Tengo 3 personas, que a lo mejor hay otros que tienen otra cualidad, personas con las cuales cuando los veo me dan unas ganas de hablar y estar conversando con ellos porque su conversación es muy estimulante. Hay tanta gracia y por eso se habla de la multiforme gracia de Dios, porque hay más de un favor. Y hay personas que tienen una gracia especial, un carisma. El hermano El Moré Abraham, lo pongo de ejemplo siempre, una persona que yo solo de verlo me da alegría, me da gozo verlo. Lo veo y tiene esa favor especial del Eterno en su rostro, de amabilidad, es decir, irradia amabilidad, gentileza, bondad, amor. También me pasa lo mismo con el hermano Gabriel Castañeda de México. También con nuestro hermano Kenneth Mengíbar de aquí de San Salvador me pasa. Y es una gracia especial que el Eterno les da. Y eso es algo que implica la bendición arónica, que el Eterno ponga de su gracia sobre nosotros. Y finalmente, la tercera dice, como ya lo sabemos, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Ese es como cierra la bendición arónica en Números capítulo 6, verso 26. Isa Adonai panav eleja veyasem leja shalom. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando el Eterno alza su rostro y nos reconoce como sus hijos, esa es la idea de esta bendición, que el Eterno alce su rostro y te reconozca como su hijo, y entonces eso te da paz. Has estado, por ejemplo, en no sé cuántos han tenido la sensación, la experiencia de que conocieron a una persona que para ustedes era muy importante, pero no la trataron mucho, no pudieron tratarla por mucho tiempo, y luego ustedes se vuelven a encontrar a esa persona. Y la pregunta que uno tiene algunas veces es, ¿se acordará de mí? ¿Se acordará de mi nombre? O algo por el estilo. A mí me pasó recientemente con una persona que conocí hace mucho tiempo, y yo sé que esta persona es una persona que debe de conocer mucha gente, porque fuimos a unas capacitaciones con él. Es una persona brillante, de hecho, de aquí, de nuestro país. Y me acuerdo que me lo encontré en un centro comercial, estaba con su esposa, a quien yo no conocía, y yo estaba con mi familia. Y me acuerdo que me vio, y cuando me vio se puso a reír, hicimos contacto visual, y llegó y me dijo, ¿cómo estás, Isaac? Qué bueno volverte a ver, siempre estás en tal empresa, me dijo él. Y me acuerdo que yo le conté a una persona de mi empresa, fíjate, ¿sabes a quién me encontré? Me encontré a esta persona.
Y me dijo, ¿y qué pasó? Y yo le conté, me dijo, y lo que esta persona me dijo, y se acordó de tu nombre. Qué increíble, me dijo. Increíble nombre, ese tipo es fuera de serie. Imagínate cuánta gente podrá él darle capacitaciones, de cuántas empresas lo buscan, y se acordó de tu nombre. No eras hoy está de moda eso, Anonymous, no eras una cara más, no eras un tipo más, sino que se acordaba de ti. Entonces, esa sensación, ese sentimiento similar es el que se describe en la bendición arónica. Que el Eterno alce su rostro sobre ti y entonces ponga sobre ti paz. Que el Eterno, a pesar de que puedas haberte desviado de él quizás, a pesar de que puedas haber torcido un poco el camino, a pesar de que así como el salmista que dice, me desvié como una oveja descarriada, que a pesar de que te has perdido, el Eterno pueda alzar su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Cuando el Eterno alza su rostro y nos reconoce como sus hijos, encontramos la paz con nosotros mismos. La paz con Él es nuestra paz para con nosotros mismos y para con Dios. Por eso Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Bendito sea el nombre del Eterno por ese gran regalo. Tenemos paz para con Dios por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos capítulo 5, verso 1. Su paz con Él nos deja saber que somos amados. Y eso es muy importante. Por eso es que la palabra paz está ligada en la bendición arónica con el Eterno alzando el rostro sobre nosotros y reconociéndonos como sus hijos. Porque cuando tú sabes que eres amado por Él, cuando tú sabes que eres importante, de que no eres un anónimo más para Él, que no eres un invisible, que no eres simplemente alguien, una hormiga más en el hormiguero, sino que hay algo especial en ti, que el Eterno tiene un cuidado y un amor especial por cada persona que está hecho a su imagen. Entonces, eso te da una paz increíble. No podemos encontrar toda esta paz en el mundo, sino en el Eterno. Cuando no encontramos esta paz, cuando alguien no está en paz con el Eterno, obviamente no va a estar en paz consigo mismo y va a empezar a buscar la atención, va a querer llamar la atención o aparentar cosas para buscar el honor y la fama de los demás. Y la historia de la humanidad es así. Vean a su alrededor a la humanidad que nos rodea. La gente, como decía John Maxwell en uno de sus libros, cada vez que veas a una persona, recuérdate que esa persona tiene un letrero puesto en su cara. Ese letrero dice, hazme sentir importante. Esa es la consigna que todo ser humano quiere contar, quiere ser importante, no quiere ser un fin en sí mismo, quiere ser alguien que es reconocido, amado, respetado, estimado. Y cuando eso no viene, entonces la gente empieza a tener comportamientos destructivos. Por ejemplo, algunos presumen tomar más cerveza que otros, algunos quieren presumir tener más mujeres que otros presumen tener más posesiones que otros presumen haber hecho cosas que otros no han hecho, y todo es una especie de juego, y en el ámbito empresarial puede pasar mucho eso, de que una persona tenga un carro muy bonito, pero como el jefe o como su colega se compró otro carro mejor, entonces él ya quiere tener el siguiente carro, el siguiente celular, los siguientes zapatos, aunque lo que tenga está bien, él quiere tener más, quiere estar en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque está buscando el honor, está buscando la fama, la estima de los demás. Y hay tantas cosas terribles que suceden por eso. Por ejemplo, ¿se recuerdan del asesino de John Lennon, el señor Chapman, quien cuando le preguntan, ¿por qué mataste a John Lennon? Él dijo algo totalmente absurdo, pero increíble, que nos golpea. Él dice, pensé que matando a John Lennon iba a ser alguien. Iba a ser alguien. Esa era la razón para matar a John. De hecho, él dice que pudo haber escogido a cualquier otra persona. Él tenía
simplemente el deseo de ser alguien, de ser primera plana, de no ser, como dicen hoy los millennials, un X más. Y por eso vino y mató a John Lennon. Y luego él dice, pero luego me di cuenta que haberlo matado me convirtió en un asesino. Y un asesino no es nadie. Qué terrible. Obviamente no vamos a llegar al extremo de convertirnos en asesinos por eso, pero sí podemos llegar a convertirnos en personas que viven obsesionados por querer congraciarse o querer buscar a toda costa la fama, el honor. Y es bien curioso lo que dicen los rabinos, el que busca la fama huye de ellos. Y los que huyen de la fama los persigue. Es bien curioso y se cumple esto, la paradoja del honor. Aquella persona que está ensimismado y está obsesionado con su honor, su honra, se convierte en la persona que los demás no quieren honrar. Porque para que la gente te honra, tienes que ser una persona que sea digna de honra. Y lo que nos hace digno de honra no es honrarnos a nosotros mismos, sino vivir una vida que sirva para bendecir a los demás, a los que nos rodean. Y es por eso que encontrar que el Eterno alza sobre nosotros su rostro es lo que nos da paz. Otros, ya mencionamos, otros quieren hablar de manera complicada o con vocablos mero exaltados para que la gente diga, uy, miren cuánto sabe él. Y hay tantas cosas que la gente hace para sentirse que de alguna manera sobresalen un poquito más. Y claro que no hay nada de malo con tener favor delante de Dios, con también favor delante de tu hermano, eso está perfecto. Si el favor delante de tu hermano es consecuencia de que tú tienes favor delante de Dios y consecuencia de que tú amas al Eterno, Baruch Hashem, que bueno. Aquí lo que estamos hablando es cuando alguien está obsesionado con un hambre de autoestima. ¿Qué es lo que genera ese hambre? No tener paz con Dios. Cuando las personas tienen paz, cuando yo me di cuenta hace muchos años que el Eterno me amaba, que el Eterno había enviado a su Hijo, al Mesías de Israel, a morir por mí y recibí el regalo del nuevo nacimiento, el Espíritu del Mashiach habitando en mí, wow, yo había encontrado el significado de aquellos versos que Yeshua dijo a la samaritana, el que beba de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, no tendrá nunca más sed de ser, sed de tener estima, sed de ser tenido en cuenta, porque tú sabes que lo eres, tú sabes que el Eterno te ama y te tiene en cuenta. Por eso es que esta parashá empieza con la palabra Nazó, levanta la cabeza de los Gershonitas. Seú et Rosh significa levantar la cabeza, y es bien curioso que había otros verbos, hay varios verbos en hebreo en hebreo clásico para indicar contar. Por ejemplo, en hebreo tenemos el verbo limnot, tenemos el verbo lifkod, el verbo lispor y el verbo lakshav. Esos 4 verbos significan contar. Es decir, ¿por qué el hebreo tuvo que ocupar un eufemismo, una manera de rodear la cosa? ¿Por qué no dijo el Eterno cuenta a los hijos de Gersón, cuenta a los hijos de Merari? Era precisamente para señalar que a él no le importaba a las personas solo como un todo, como parte de una totalidad. Cuando los antiguos hacían un censo, era para ver qué tan poderoso eran militarmente. David cayó en esa trampa y el resultado fue terrible, porque él no condujo el censo de la manera en que el Eterno lo había mandado. En los censos comunes tú eres un número más. De hecho, la máxima deshumanización de este mundo llegó en el Holocausto, cuando al pueblo judío ni siquiera se le llamaba por su nombre, se le conocía por un número que tenían en su brazo. Ni siquiera eran llamados por su nombre, ni siquiera por su apellido, solo eras el prisionero 315. Y cuando una persona te convierte en un número más, o como se dice en el ámbito empresarial, yo le contaba a mis hermanos de la comunidad de Cojutepeque que algunas veces en el ámbito empresarial se dice cuántas cabezas necesitamos para llenar este entrenamiento. De hecho, hay una palabra en inglés, se llama headcount, cuando se da una lista de la nómina de todos los empleados.
A esa lista se le llama head count, que significa en inglés la cuenta de las cabezas. Y a mí ese concepto me chocaba, porque ¿cuántas cabezas? Era como que estaban convirtiendo en vacas o reses, en ganado a las personas. Y eso es terrible. Por eso, la manera en cómo el Eterno iba a hacer un censo, la manera en cómo el Eterno mandó a Moisés a hacer un censo, era levantar la cabeza. Era contarlos de una manera que ellos se sintieran dignos, que levantaran su cabeza y hacerles decir, tú cuentas como individuo, no eres como por ejemplo se ha dicho que si en el océano hicieran falta 2 gotas, pues ¿qué le haría al océano la falta de 2 gotas? No, en el caso de un ser humano, cada ser humano es inmensamente valioso, es infinitamente valioso en virtud de que es la imagen y semejanza del Eterno. Por eso cuando Rabí Akiva dijo el principio más grande de la Torah es ama a tu prójimo como a ti mismo, eso está perfecto, pero vino otro rabino, no me acuerdo si fue Ben Asai, el que le dijo, no es ese el principio universal de la Torah. El principio universal de la Torah es, y los creó conforme a su imagen, según su semejanza. En otras palabras, el principio de la Torah es saber que todas las personas son dignas de amor, dignos de tolerancia, dignos de respeto, en virtud de que el Eterno ha puesto su imagen en ellos. Y cuando vemos cómo termina la bendición en esta sublime palabra Shalom, nos encontramos con lo que en hebreo significa. Shalom no solamente en hebreo significa ausencia de guerra o ausencia de riña, no es como la palabra en inglés o en español, que paz simplemente es la ausencia de un conflicto. De hecho, la palabra Shalom tiene relación con la palabra hebrea Shlmut, que significa perfección, que significa algo que está completo, algo que tiene, que no le falta nada, que cada cosa está en orden, que cada cosa está donde le corresponde estar. Y esa es la bendición máxima para el pueblo judío. De hecho, por eso la última bendición de la Amidá termina así: bendito eres tú que bendice a su pueblo Israel con abundante vigor y con Shalom. Y por eso es el saludo judío hasta el día de hoy, decirse Shalom. Shalom, cuando tú aprendes hebreo moderno, te dicen, bueno, la palabra para decir hola es Shalom, y la palabra para decir adiós también es Shalom. Puedes decir lejitraot, otras cosas, pero la palabra Shalom funciona para ambos. Ese es el saludo por excelencia del pueblo judío. Y cuando vemos esto, que ahí termina la palabra Shalom, es curioso saber que esta palabra, esta pequeña palabra Shalom, es y puede ser el hilo, la hebra que une todas las narraciones de la parashá Naso, debido a que la palabra Shalom tiene relación con todas las narraciones que encontramos en esta parashá, en cada una de las narraciones. Por ejemplo, en la parashá Sotá, en la narración de la Sotá, la mujer que tenía sospecha de adulterio, los rabinos notan que cuando el Cohen escribía la sentencia, la imprecación contra la mujer, ahí estaba contenido el nombre de Dios. Y el Eterno estaba dispuesto, dicen los sabios de Israel, de que su nombre fuera borrado 2 veces en aras de hacer la paz entre el marido y su esposa. Es curioso, el Eterno estaba dispuesto a que su nombre se borrara con tal de que hubiera paz en el hogar, con tal de que el marido celoso de esta mujer que se había recluido por alguna razón de manera muy imprudente, había estado a solas con un hombre y no habían testigos de si sí o si no había pasado algo, entonces se conducía esta ceremonia que se conoce como el juicio de la Sotá. Y para que no hubiera ningún hilo de sospecha, el Eterno estaba dispuesto a que su nombre se borrara 2 veces, algo que está prohibido en otras circunstancias, se permitía aquí. ¿Por qué, dicen los rabinos? Para dar shalom al hogar. También vemos en el caso del nazareo que sus pelos, la consagración de su cabeza, el nazareo tenía que dejarse crecer el pelo. Ese pelo simbolizaba tiempo de dedicación al Eterno. Entre más largo era el pelo de un nazareo,
era más tiempo de dedicación, ¿verdad? El pelo era el símbolo físico del tiempo que él llevaba consagrado al Eterno. Y cuando el nazareo venía, tenía que quitar el pelo y ponerlo abajo de los sacrificios de paz, los sacrificios Shelamim. Ahí encontramos otra vez el hilo de la palabra Shalom. Y no solamente ahí. Cuando vemos lo que une a las narraciones, empezamos a ver que la palabra Shalom involucra algo poderoso en hebreo. Por ejemplo, así es como lo define Isaac Abarbanel. Él dice, es por eso que Dios es llamado paz, porque es Él quien une a todo el mundo y ordena todas las cosas según su particular postura y su particular carácter. Porque cuando todas las cosas están en su orden correcto, la paz reinará. Eso dice el don Isaac Abarbanel en su comentario a la Mishnah Avot 2.12. Entonces, él dice que en hebreo la palabra Shalom involucra la armonía de varias cosas que de no haber esa armonía implicaría un conflicto. Shalom es la capacidad de que un gran número de cosas funcionen de manera armoniosa, de manera calibrada. Y ahí empezamos a ver que este concepto de Shalom está a lo largo de esta parasha. Por ejemplo, los coatitas fueron elegidos para cargar el Aarón HaKodesh. Probablemente los gersonitas o los meraritas pudieran sentirse mal, pero es por eso que esta parasha arranca con los gersonitas y los meraritas diciéndole el Eterno a Moisés que había que levantar su cabeza, que a pesar de que no iban a cargar el arca del pacto, ellos iban a tener también una labor que era maravillosa delante de él. Iba a haber paz entre coatitas, gersonitas y meraritas, porque cada uno iba a estar en su orden correcto. También encontramos este concepto al final de la parashá, cuando la Torá en una repetición sin igual nos repite no menos de 12 veces cuál era el regalo, la ofrenda que cada líder tribal llevó para la dedicación del altar. Y lo increíble es que todos los líderes llevaron lo mismo. Hubiera sido fácil para la Torá decir, y todos los líderes llevaron el mismo regalo, tantas cucharas, tanto esto, tanto esto, tanto esto, y pasó así, el primer día, Gersón, el primer día, Naxón, Ben Aminadab, el segundo día, tal, y nos hubiéramos ahorrado como 60 versículos. Pero no, la Torá en 89 largos versículos del capítulo 7 nos describe cómo cada príncipe iba a dar su ofrenda. ¿Por qué tanta repetición? Es el mismo concepto. Cada príncipe era honrado y era digno de su propio versículo en la Torá. El Eterno no iba a venir y a decir, y el primer día vino Naxón ben Aminadab y luego en todos los días siguieron los otros, sino que cada uno, el Eterno le dio la honra de que Moisés escribiera, a pesar de que fuera repetitivo, a pesar de que pudiera parecer algo pleonástico, algo repetitivo, algo redundante para los lectores modernos. El Eterno le ordenó a Moisés registrar cada uno de los regalos, de las ofrendas. ¿Por qué? Porque el concepto de Shalom es ese. Cada persona en su justa posición para que pudiera haber paz en el pueblo. De hecho, en el libro de Números, si ustedes se fijan, fue este sentido de resentimiento, de no ser tomado en cuenta, de no estar en la mejor posición, lo que luego generó todos los otros problemas que vamos a leer en las siguientes parashot. Y como dice los rabinos, el Eterno crea la cura antes que la enfermedad. En esta parashá se nos establece el principio básico por medio del cual todos los otros problemas de números no hubieran pasado. La disputa de Corac, Datán y Abirán fue por esto mismo. Corac ansiaba ser sacerdote. Datán y Abirán, debido a que eran de la tribu de Rubén, que era primogénito de Israel, se sentían desechados, se sentían desplazados. Si todo esto hubiera sido interiorizado por los hijos de Israel, nada de esto hubiera pasado. Es pues el concepto de Shalom, de Shalmut, de estar en su orden completo, en completa paz con el Eterno, en completa paz con nosotros mismos, que une todas las narraciones de
esta parashá. De hecho, también en el aspecto del nazareo hay otra cosa que Jonathan Sacks menciona en su libro sobre números. Dice lo siguiente: parece que la ley de los nazareos era una forma de abrir la posibilidad a los no sacerdotes, o sea, a los no descendientes de Aarón, de una santidad especial cercana, aunque no exactamente idéntica a la de los sacerdotes. Esta también, el voto de nazareo, era una forma de evitar los resentimientos perjudiciales que puede ocurrir cuando las personas se ven excluidas por nacimiento de ciertas formas de estatus dentro de la comunidad. En otras palabras, él dice, ¿qué pasaba si una persona quería dedicarse de manera especial al Eterno, pero él no era descendiente de Aarón? Esta persona podría tener un deseo ferviente en su corazón y ese deseo lo iba a hacer no estar en paz con sí mismo. Entonces el Eterno pone una manera en la cual cualquier persona del pueblo pudiera elevarse en una manera cuasi sacerdotal. No iban a ser sacerdotes, no iban a tener los mismos privilegios que los hijos de Aarón, pero casi era similar. De hecho, se abstenían, por ejemplo, de vino, no podían ir a velorios, como en el caso de los Cohen, de los Kohanim. Entonces, también la idea del sacrificio del voto de nazareo tiene que ver con paz, tiene que ver con la posibilidad de una persona que no era hijo de Aarón poder estar en paz con el deseo de santidad adicional que él sentía. Por eso el profeta Amós pone, de hecho, a los nazareos en la misma línea que los profetas. Les di profetas y nazareos, porque eran personas que se habían consagrado. De hecho, eso es lo que significa la palabra nazir. Nazir significa consagración. Y paradójicamente, hasta en la Haftará encontramos el concepto de paz. Es bien curioso que, si ustedes se recuerdan el concepto de Shalom, si ustedes se recuerdan, el ángel le aparece por primera vez a la mujer de Manoa y le dice varias cosas. Lo primero que le dice es, he aquí tú eres estéril, pero darás a luz un hijo. Y le dice, no pasará navaja sobre su cabeza, no probará vino ni sidra, el Eterno empezará a salvar a Israel de mano de los filisteos en sus días, y Samson iba a ser el primero en ser el libertador de los filisteos. David iba a ser el final libertador de los filisteos, pero en los días de Samson, el Eterno iba a empezar a liberar a los hijos de Israel de mano de los filisteos. Ahora, lo curioso es que cuando ella le dice todo el incidente a su esposo Manoa, hay algo que ella deja fuera de la narración. En Jueces capítulo 13, su mujer, la mujer de Manoa, le dice a Manoa, el verso 13:8, de hecho está en el verso 7, dice, y me dijo, noten cómo dice la esposa, y me dijo lo siguiente, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahora, los rabinos dicen, ahora, la mujer dejó algo afuera. La mujer dejó afuera lo primerito que el ángel le había dicho. Lo primero que el ángel le había dicho era lo siguiente. Está en el verso 3. A esta mujer apareció el Malak del Eterno y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Si ustedes comparan el verso 3 con el verso 7, van a ver que la mujer de Manoa no mencionó a Manoa las palabras, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Y los rabinos, de hecho, en un midrash famoso que está en Bamidbar Rabá, ellos imaginan que había una especie de disputa entre Manoa y su esposa. Ellos no habían tenido hijos, entonces Manoa le decía a la esposa, tú eres estéril y por eso el Eterno no nos ha bendecido por ello. Pero la esposa le decía, no, yo no soy estéril, el estéril eres tú. Y entonces cuando el ángel viene y le dice, tú eres estéril y por eso no has concebido un hijo, ella remueve esa parte y no lo menciona. Ahora, los rabinos hayan más confirmación de esto, porque cuando Manoa, el ángel vuelve, si ustedes siguen leyendo, el ángel vuelve a aparecerse y ahora habla con Manoa.
Y ¿saben qué? El ángel nunca le dice a Manoah que el estéril era su mujer. El ángel omite decirle eso, algo similar a lo que había pasado cuando el ángel se le apareció a Abraham Avinu y él editó un poco las palabras de Sara para no decirle a Abraham que su mujer le había dicho viejo. Ya está dando viejo, mi señor, es de tener deleite. Esa parte el ángel no se la dijo a Abraham, sino que le dijo, ¿por qué ha dicho Sara, aquí voy a tener a un hijo siendo ya vieja? Y él omitió las palabras donde Sara le había dicho viejo a Abraham, en aras del Shalom Bait, en aras de la paz del hogar. Y los rabinos dicen esto en el Midrash Bamidbar Rabá 11:7, dicen lo siguiente, grande es la Shalom, grande es la paz, ya que el ángel que habló con Manoah cambió levemente su mensaje en aras de la paz. Él le había dicho originalmente a la mujer, aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero él no le dijo esto a Manoah. En otras palabras, para evitar ese pleito, el ángel no se lo dijo a Manoah. Y otra vez encontramos, incluso en la Haftará, el concepto de Shalom, que es el concepto que une todo lo que hemos visto en la Parashá. Cuando sabemos que el Eterno nos ama y cuando hemos tenido acceso a lo que la Escritura dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no debemos de tener sed de ser más, de querer pavonearnos, de querer exhibirnos. Somos amados. Un verso maravilloso de Efesios dice, Él nos hizo aceptos en el amado. Tener la certeza de que a pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestras falencias, a pesar de cosas que están mal en nosotros, el Eterno a través de su Mesías dijo, el que a mí viene no le echo fuera, es lo que nos da descanso total. Claro, la paz no es gratis, la paz no es algo que pasa sin ningún esfuerzo. Para la paz entre el marido y la mujer tenía que pasar lo que sucedía con la mujer sotá. Para la paz entre el llamado especial que tenía el nazareo, habían ciertas restricciones que tenía que tener. Para la paz, para hacer la paz entre las tribus, la Torá nos dedicó 89 largos versos para que a cada uno de los príncipes se le diera el honor debido. Y para la paz que sobrepasa todo entendimiento, para la paz del nuevo nacimiento, para la paz de la salvación, del poder del pecado y de la muerte, fue necesario el gran sacrificio de Yeshua. Para la paz de nuestro espíritu, Él tuvo que decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para la paz de nuestra alma, el Mesías tuvo que tener la aflicción de su alma que habla el profeta Isaías. Para la paz de nuestro cuerpo, Él tuvo que morir y resucitar por nosotros. Entonces la paz no es algo que llega simplemente de manera inesperada. Por eso se dice en la tradición judía que tenemos que ser constructores de Shalom, que tenemos que, como dicen los rabinos, no leas banim, sino bonim, no leas hijos, sino constructores. Que el Eterno nos permita ser pacificadores, que el Eterno nos permita ser constructores de paz, porque cuando todas las cosas están en su orden, la paz reinará. El Eterno, al que está sentado en el trono y el Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ve amén.